La clase de hoy día entonces se va a dividir en edema, transudados y exudados y fiebre, ¿cierto? Pasamos el día y fiebre. Ahí vamos a terminar, ¿ya? Como ven, es un currículum bastante amplio. Vamos a tratar de juntar un poco todas estas patologías para ir acercando a algo que sea más entendible. Vamos a partir hablando del edema y del edema como patología. Obviamente el edema no es algo fisiológico, así que se está dando algo fisiopatológico. Para entender el edema, esto es fisiología pura, porque ¿cómo está pisando? Para entender el edema, usted tiene que entender que nuestro peso corporal, y esto es de cuarto básico, corresponde al 60% líquido. Pero lo que a veces se nos olvida es que ese líquido se distribuye dentro de las células, en el espacio intersticial y también está en la parte del plasma. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de un líquido intracelular, un líquido intersticial y un líquido a nivel vascular que va a ser la parte plasmática. Si nos fijamos en estas proporciones del 60%, la mayoría del líquido está en el intracelular, pero la siguiente parte va a estar en el intersticial. Para los que no se acuerden de fisiología, recuerden que fuera de las células, antes de entre los capilares, hay un espacio que es el intersticial, que ese líquido sirve de intercambio a nivel celular y por lo tanto cualquier variación que tengamos de las concentraciones tanto de presión osmótica, estos son términos que no vamos a ver hoy día, que tiene que ver con la presión de las partículas coloides y la presión hidrostática, que tiene que ver con la presión del líquido, variación en el equilibrio, van a decir si va a ir para un lado o para el otro el líquido. Si este 15% se supera, va a generar edema. O sea, el edema es el aumento del líquido en el espacio intersticial. Sobre el 15% va a generar edema. Por lo tanto, ese traspaso de líquido a nivel intersticial puede tener distintos orígenes. El origen que se llama inflamatorio y el origen no inflamatorio. El origen inflamatorio va a corresponder a un aumento, una alteración en las paredes, ya sean tanto celulares como vasculares. Aquí principalmente hablamos del edema inflamatorio a nivel vascular. La unión celular del endotelio se altera y por lo tanto por ahí van a pasar proteínas que pueden arrastrar agua. El ejemplo más clásico del edema inflamatorio va a ser los quemados. La gente quemada tiene mucho edema porque esa reacción inflamatoria dañó la unión de las paredes, arrastró proteínas y por eso cuando a uno le hacen una transfusión no solo tiene que ir asociado a líquido, sino que va también a proteínas plasmáticas o albúminas, porque se pierden muchas proteínas. O sea, un claro ejemplo de edema inflamatorio. El otro muy frecuente son las patologías sépticas. La sepsis, cuando tenemos un foco infeccioso, va a generar un estado inflamatorio en que el paciente termina con edema y termina intubado. Eso es porque todas las citoquinas inflamatorias dañan la unión de la pared, la permeabilidad y va a pasar agua. Pasa agua y genera un edema intersticial. Y la otra causa es el edema que se llama no inflamatorio, y el edema no inflamatorio tiene que ver con alteraciones hemodinámicas. Y aquí estamos hablando tanto de disminución de la presión osmótica o oncótica, se levantan las proteínas, disminuye la albúmina, o el aumento de la presión hidrostática. Esos son los casos que vamos a ver durante la clase. Entonces, el aumento de la permeabilidad, como les decía, en una primera instancia se va a separar las células, va a pasar líquido y posteriormente va a pasar proteína. El problema de las proteínas es que, como les decía, arrastra agua. Por lo tanto, va a generar un síndrome mucho mayor y va a ser mucho más complicado. Entonces va a generar un síndrome compartimental. ¿Se acuerdan de la clase pasada que lo nombramos así al voleo porque eso es de medicina? Acuérdense que hablamos de los síndromes compartimentales apendiculares, que por ejemplo en la pata de elefante. Bueno, eso va a ocurrir cuando salga por ahí proteína, elimine más presión, arrastre más agua y por lo tanto vamos a tener un síndrome compartimental. Se llama síndrome compartimental apendicular. Dentro de las causas tenemos el traumatismo, sepsis, mordeduras que van a generar sepsis y aquí faltan las quemaduras.
Lo que hacen en perros vemos pocos quemados, o sea, los vimos cuando fue el problema en Valparaíso, y ahí sí que fue complicado, pero aparte de catástrofes naturales, no es tan frecuente ver. ¿Ya? Entonces, la clasificación de los edemas puede ser distintas si, por ejemplo, son edemas apendiculares, edemas de miembros, edemas generalizados, simétricos, asimétricos. Una de las clasificaciones de la edema es respecto a la causa del edema. Puede ser una causa local, puede ser una causa sistémica o puede ser una causa que genera aumento de la permeabilidad. Y la otra clasificación, vamos a la primera después, la otra clasificación es si por ejemplo es bilateral simétrico o unilateral. Esto lo pueden leer del paper que le envié a los apuntes en que habla de la evaluación del edema pero de la parte clínica. Como decía, este curso de fisiopatología, como lo estoy haciendo yo, siempre he apuntado a la parte clínica, ya, lamentablemente o favorablemente. Entonces, el edema bilateral simétrico va a ser generalizado cuando tengamos una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en fisiopatología cardiológica, pero si lo digo por fisiología, una insuficiencia cardíaca y genoma edema generalizado, ¿de qué lado va a ser? ¿Derecho o izquierdo? ¿Ya? No puede ser de los dos. ¿Izquierdo o derecho? ¿Cuál es la circulación mayor y la menor? ¿Cuál es la menor? La del pulmón. Esa es la izquierda, ¿no es cierto? Y la circulación mayor va del izquierdo al derecho, ¿no es cierto? Por lo tanto, una insuficiencia cardíaca significa que el corazón derecho no está eliminando sangre hacia el pulmón, se devuelve. Y por lo tanto, esto ocurre cuando tenemos una insuficiencia congestiva derecha, del lado derecho. Por lo tanto, cuando yo les digo un edema generalizado, es una insuficiencia cardíaca derecha, súper importante. Enfermedad renal o síndrome nefrótico. ¿Por qué esto? Por la pérdida de proteínas, muy bien. Pierden proteínas en el síndrome nefrótico, baja la presión oncótica y por lo tanto tenemos un edema generalizado. Insuficiencia hepática o cirrosis, esto se lo voy a explicar porque no es tan simple, genera, recuerden que la albúmina se va a producir a nivel hepático. Cuando el hígado funciona mal, no produce albúmina y no se genera bien la presión oncótica y por lo tanto genera un edema. Y la otra causa es que recuerden que aquí hay una circulación portosistémica, por lo tanto hay una doble circulación, que si hay cirrosis, esa circulación también, como el corazón, puede generar un trastorno congestivo y generar líquido en el abdomen. Edema y líquido en el abdomen. Desnutrición, no tengo que decírselos, hablamos de proteínas. Extremidades inferiores, esto está hecho de humanos, por lo tanto aquí hablan de extremidades inferiores y anteriores, no, superiores. Entonces, síndrome de malabsorción, vamos a ver cuando hablemos de gastrointestinal, patología de diarreas que absorban más proteína lo va a generar, preeclampsia, síndrome hipertensivo en el embarazo, por ejemplo, idiopática, no tiene idea, fármacos que usamos nosotros a diferencia del amlodipino. El amlodipino es un fármaco que es un antihipertensivo. Por lo tanto, ese fármaco como contraindicación puede generar también un edema de extremidades. Mixedema, ¿qué es lo que es mixedema? ¿Lo conocen? El mixedema es un edema que generalmente ocurre a nivel facial, que es la gente que se empieza a hinchar o que tiene, los perros que tienen cara de pena en el hipotiroidismo. La falta de hormona tiroides genera que se acumule líquido con retención de sodio a nivel de la cara. Entonces genera un mixedema, ¿ya? Pero esto cuando está en la zona de los miembros inferiores también se llama mixedema. Ocurre generalmente en hipotiroidismo. Linfedema, esta es una enfermedad de humanos, pero en perros ocurre cuando hay una compresión por un tumor. Un linfoma a nivel del linfonodo popliteo, que es el que está atrás, genera compresión y un edema. Y ustedes tocan, cuando toquen, esto lo vamos a ver, no vamos a hablar en clínica. Ustedes tocan, se hace una fobia, que eso se llama cuando se hace un surco y no vemos un lugar, es una fobia de hematosa. Y eso ocurre cuando tenemos cuadros de hemisferio. En
región, cuando clasificamos como unilateral o simétrico, tiene que ver con todas las obstrucciones, por ejemplo, de miembros. Lo mismo, insuficiencia venosa, por ejemplo, un trombo, obstrucción venosa, linfedema, por ejemplo, a filariasis, que no tenemos acá en Chile, quemaduras locales o inmovilización. Clásico, el torniquete. El torniquete, si no lo sueltan, va a generar un grado de edema. Son lesiones, alteraciones clásicas. Entonces, lo clasificamos como simétrico o unilateral. ¿Cuál es la fisiopatología del edema? La fisiopatología, ya lo hemos hablado bastante, esto ustedes lo manejan ya. Tenemos una presión hidrostática aumentada, una presión cloidocótica disminuida, y eso va a generar un edema que corresponde a un transudado. Vamos a hablar después de los tipos de líquido de las secreciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, si yo tengo un vascular en que bajé la presión hidrostática, aumenté la hidrostática o bajé la cloidocótica, va a haber una fuga de líquido y va a ir al intersticio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Disminuye el volumen circulante. Si el líquido del vascular sale al intersticio, voy a tener una menor presión, voy a tener menos sangre en los vasos sanguíneos. ¿Qué genera eso? Va a generar un aumento del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? ¿La renina dónde se produce? ¿Cuál es el sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿La renina dónde viene? Del riñón, de la mácula densa. Por lo tanto, si al riñón le llega poca sangre, el riñón va a recibir eso. ¿Y qué va a hacer el riñón? Estimula la renina para aumentar la presión. Y se va a formar todo este sistema. Este sistema se lo puede recordar el riñón, aunque no debería, pero igual porque se lo puede preguntar. Entonces, la aldosterona es un mineralocorticoide que se produce en la glándula adrenal y que retiene sodio. Y al retener sodio, retiene agua. Al retener sodio y agua, lo que está tratando de hacer mi organismo es aumentar el volumen plasmático. Por lo tanto, vamos a tener un paciente en que hay un edema, porque está perdiendo líquido, mi riñón percibe eso, y lo que va a hacer mi riñón es que va a aumentar la retención de sodio y agua y va a aumentar el volumen plasmático a través de este mecanismo. Pero ¿cuál es el problema? Y si qué pasa si yo, por ejemplo, la pérdida de proteínas, la presión cloidocótica disminuida, esa pérdida es por una pérdida, por ejemplo, de un paciente quemado respiratorio. Una persona o un perro, por ejemplo, que estuvo en un sitio que un incendio, respiró y se quemaron las vías respiratorias aéreas. Edema respiratorio, ¿no es cierto? La proteína, toda la proteína está pasando por la parte de los vasos vasculares al intersticio y posteriormente al alveolo. Si ese paciente yo aumento el volumen plasmático, toda esta proteína y todo este líquido va a seguir saliendo. Va a tener el líquido no en el vascular, va a pasar al alveolo y el paciente va a morir. ¿Ya? Por eso también es que las reanimaciones rápidas en pacientes con edema son muy riesgosas, porque ese líquido, la pregunta es ¿a dónde va a ir? Entonces, cuando usted tenga un paciente quemado, vea bien la decisión de cuánto fluido le pasa para reanimarlo. Tenga ojo con eso, porque puede morir solamente de que va a tener líquido en los pulmones, edema pulmonar. Entonces, este es un mecanismo de protección del riñón. Por el otro lado, va a haber un aumento, cuando disminuye el volumen, de arginina y vasopresina. La vasopresina tiene como función retener agua. Esta la vamos a ver cuando veamos hormonas endocrinas. Pero esta es la de H, por si acaso. La antidiurética. Va a retener agua y al retener agua también aumenta el volumen plasmático. Y aquí se considera lo mismo que les dije recién. O sea, esto va a ser bueno mientras la permeabilidad esté bien. Si está alterada y todo el agua que yo le coloco sigue saliendo al intersticio, vamos a estar afectados. ¿Ya? ¿Un paciente con edema pulmonar genera o hay un cambio en la producción de ECA? ¿Y qué pasa? Ya. ¿Saben lo que es el ECA? La enzima convertidora de angiotensina, ¿no es cierto? Sí, en general actúa este sistema. Cuando nosotros tenemos edema pulmonar, si el pulmón funciona bien, porque depende de la causa del edema, si no es una fibrosis pulmonar, no es una patología del parénquima pulmonar,
entonces aumenta la producción del ECA para aumentar la presión vascular. Pero eso tiene su pero. Si yo le digo, sí, ese paciente tiene edema pulmonar porque tiene una fibrosis pulmonar, por ejemplo, la angiotensina 1 a 2 se activa ¿dónde? ¿Dónde se activa? La pregunta de su compañera es súper buena. No, tan mal. ¿Dónde se produce la renina del riñón? La angiotensina 1, ¿después dónde se produce? En el hígado. Y la angiotensina 1 en el pulmón se va a activar. Si usted tiene una patología primaria, no hay activación, porque la ECA, como dijo su compañera, no está, que es la enzima convertida en angiotensina. Por eso es que, si tienen una patología pulmonar, primaria parénquima, no se va a activar y vamos a estar mal. ¿Ya? Solamente si es un edema con pulmón normal, va a aumentar y va a hacer todo este sistema de transformación. Una cáncer. Lo que le dijo su compañera, lo que preguntó, por si acaso, es cómo se van a hacer las preguntas de fisiopatología. ¿Ya? O sea, yo no les voy a preguntar, porque yo no las voy a cambiar este año, no les voy a preguntar qué es un transudado probablemente, les voy a preguntar, bueno, si usted tiene un paciente que saca líquido, son las preguntas, hay que pensarlas. ¿Ya? Ese es este paréntesis. Entonces, las causas del edema, lo vuelvo a repetir por quinta vez: presión oncótica disminuida, presión hidrostática aumentada, alteración de la permeabilidad capilar que va a sacar proteínas o líquidos, y obstrucción linfática, lo pueden ver muy fácil en los tumores que se llaman linfomas. Esto es solo repetir lo mismo que ya hemos estado hablando todo este rato. La presión, esto lo leen después, la presión oncótica disminuida, va a avanzar los contenidos líquidos. Causa de hipoalbuminemia, defecto en la ingesta, mala nutrición, defecto en la absorción intestinal, mala absorción, aumento de pérdidas, como bien dijeron ustedes, síndrome nefrótico, digestivas, enteropatías perdedoras de proteínas, pacientes que no están absorbiendo a nivel intestinal las proteínas, enfermedad hepática avanzada, no se produce albúmina, e incremento del metabolismo proteico en sepsis. Por ejemplo, un paciente que está séptico con muchas bacterias e infección, lo que hace es que su metabolismo está acelerado, porque las bacterias consumen mucha energía, y eso va a ocupar proteínas, y por lo tanto vamos a tener hipoalbuminemia. Causa de aumento de presión hidrostática, hipertensión venosa sistémica, aquí se los coloqué, insuficiencia cardíaca derecha, pericarditis constrictiva. ¿Cuál es esa? El pericardio, si por ejemplo tenemos un hemopericardio o un hidropericardio, que es un pericardio con líquido que va entre la pared del miocardio y la tela, se puede decir, va a generar que se comprima el corazón, y al no expandirse va a haber una falla congestiva derecha. ¿Ya? Interferencia de retorno venoso, como les comenté, trombosis venosa, compresión venosa. Si usted tuviera un torniquete mucho rato puesto, también va a generar un edema. Y lo que vamos a tener acá siempre va a ser que vamos a tener más presión hidrostática aumentada más que oncótica disminuida. Fisiopatología del edema pulmonar. El edema pulmonar es uno de los edemas más complicados que hay. Generalmente va a estar causado por el otro lado, el lado de la circulación menor. Por lo tanto, vamos a tener una insuficiencia cardíaca izquierda, o puede ser por una estenosis mitrálica. ¿Ya? ¿Dónde está la tricúspide? ¿En qué lado? La tricúspide en el derecho, muy bien. Y la mitrálica en el izquierdo. Estenosis es que no se abra bien, por lo tanto hay acúmulo hacia arriba y va a producir un aumento de la presión en diástole cuando se extiende. Esto lo vamos a ver muy bien en cámara. Finalmente, lo que va a generar el problema cardiológico izquierdo es que vamos a tener una hipertensión venosa pulmonar y congestión de los capilares. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a pasar líquido de los capilares a el alveolo. Y ahí es cuando vamos a tener un ruido que se conoce como crépito. Esto lo vamos a ver en un práctico de sonidos respiratorios. Posteriormente, si yo tengo mucho líquido que se está acumulando,
ese líquido va a seguir, y por lo tanto el corazón derecho no va a poder expulsar sangre porque tengo un tapón adelante. Entonces va a producir una falla que se llama retrógrada. Y vamos a terminar con un paciente que empezó con edema pulmonar, sigue con mucho líquido, va a ir al lado izquierdo y por lo tanto el líquido se va a acumular por el lado derecho después, perdón, al lado derecho, se acumula al derecho y el derecho ¿de dónde viene? Viene la circulación sistémica. Entonces va a acumular sangre y va a llegar al hígado. Y el hígado va a liberar sangre al abdomen. Entonces vamos a tener, no sangre, perdón, líquido. Vamos a tener ascitis y vamos a tener edema. Eso es lo que ustedes ven en un cardiópata. Un paciente cardiópata parte con líquido en los pulmones, en el alveolo, pero termina con líquido en el abdomen. Termina con ascitis, parte con edema, termina con ascitis. Eso es por la progresión de todo el cuadro cardiológico en que hay un acúmulo retrógrado de sangre. ¿Ya? ¿Por qué la furosemida ¿Con edema pulmonar? Ya, la pregunta fue, ¿por qué uno usa furosemida en edema pulmonar? La furosemida, para los que no lo conocen, es un fármaco que se llama diurético de asa. De asa, estamos hablando siempre de asa gel. Entonces, la idea de usar un diurético en edema es que yo si le doy un diurético, orina más. Y al orinar más, pierde más líquido. Y por lo tanto digo, sí, el edema va súper bien. Pero, ¿qué pasa si yo les digo, bueno, en este caso, en que yo estoy hablando de una insuficiencia cardíaca izquierda, en que hay aumento de líquido, yo lo disminuyo y por lo tanto mejora. Ahí sí. Pero si yo les digo el edema pulmonar, por ejemplo, que es un edema pulmonar que fuera, por ejemplo, con pérdida de proteína, un edema pulmonar inflamatorio, un paciente séptico en que pasan proteínas por ahí. Si en ese caso ustedes le dan furosemida, al paciente lo van a deshidratar en vez de ayudarlo, porque ese paciente está muy deshidratado. Piensa que la proteína arrastró hacia el alveolo, arrastró agua. Y si yo más encima le doy un diurético, el vascular que ya está hipotenso va a quedar sin nada de sangre y va a morir. Entonces, diuréticos están indicados cuando usted tiene solamente pérdida de agua. Pero si tiene pérdida de agua y proteína, ese paciente tiene el vascular tan alterado que la furosemida está contraindicada. Si en edema pulmonar cardiogénico se usa un diurético de asa, ¿verdad? Y en un edema inflamatorio séptico está contraindicado. Este cuadro es solamente para que se recuerde que la circulación pulmonar menor y la circulación mayor a nivel pulmonar, y acá al lado derecho, hay un paciente en que tenemos un trombo, un ACT. Este es un ECMO, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y por lo tanto, como tiene un trombo, va a haber un transudado, y fíjense que acá hay una flecha que va hacia el lado izquierdo del corazón, que es más gruesa que esta flecha. Es lo mismo que hablamos ahora. Si tengo un trombo a nivel pulmonar, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, la sangre se va a tender a devolver al riñón, al corazón izquierdo, ¿ya? Y por lo tanto va a salir menos al corazón derecho, ¿ya? Esta es una imagen de lo que ocurre a nivel pulmonar cuando tenemos afección de la permeabilidad. Lo que yo les decía, aquí si se fijan hay un neutrófilo. Este es el vascular, este es el intersticio, este es el alveolo, estos son los neumocitos. Puede ser neumocito tipo 2, todo eso. Entonces, este es un paciente con un edema cardiogénico y este es un edema pulmonar no cardiogénico, pero con un síndrome inflamatorio. Entonces, lo que va a ocurrir es que en un edema pulmonar con síndrome inflamatorio, un séptico, tiene una piometra, tiene una infección severa, los neutrófilos van a adherirse a la pared y ¿qué va a ocurrir? La van a dañar y van a migrar de la pared al alveolo. Pero aquí, como la pared se dañó, no solo va a migrar los neutrófilos, sino que también las proteínas y también van a migrar nuevos neutrófilos. Entonces, si acá usted hace un lavado bronquialveolar, y usted hiciera un análisis de célula inflamatoria, debería encontrar neutrófilos y macrófilos. En cambio, si tenemos un edema pulmonar cardiogénico,
por falla congestiva izquierda, entonces lo que vamos a tener es que el vascular está muy grande, pero la pared está intacta. Entonces lo que va a ocurrir acá es que el líquido va a extravasarse hacia el alveolo. ¿Ya? Esa es la principal diferencia entre un edema inflamatorio y un edema cardiogénico. Por eso es que, como preguntó su compañera, acá si se fijan, esto es puro líquido. Si yo en este caso doy un diurético para que orinen más, es súper indicado. Pero si lo compara con este paciente en que el vascular es mucho más pequeño, si a este paciente yo le doy un diurético, esto va a colapsar y por lo tanto puede fallecer y la presión va a bajar y va a colapsar. Por eso es que en un caso los diuréticos están indicados y en el otro caso los diuréticos están contraindicados. ¿Ya? Es muy buena esa decisión. Muy buena. Entonces, la fisiopatología del edema por la falla del otro lado, que es la falla derecha, si yo le digo que hay un problema en la fuerza eyectiva, o sea que mi corazón derecho por algún motivo no está eliminando sangre, entonces va a haber una alteración retrógrada del ventrículo derecho. ¿Ya? Retrógrado es hacia atrás, anterógrado es hacia adelante. ¿Qué falla? Solo por anatomía. ¿Qué falla pudiera ocasionar una afección, una disminución eyectiva anterógrada o una congestión retrógrada en el lado derecho? ¿Qué es lo que va a causar eso? Soplo. Ya, un soplo, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las válvulas del lado derecho? La tricúspide, ¿y cuál es la otra? La pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, en cachorros, en perros chicos, hay una estenosis, que es que no se da bien la arteria pulmonar, y por lo tanto hay una congestión retrógrada. Y si ya estamos en esa, si yo les digo que estamos en la parte retrógrada, ya saben que lo que va a haber es un aumento en la presión hidrostática a nivel de la vena cava. Y por lo tanto va a haber un mayor cúmulo de sangre a nivel de los vasos hepáticos, sistémicos, y va a haber líquido ¿hacia dónde? Primero hacia el intersticio, edema, y después hacia la cavidad abdominal, y eso se llama ascitis. Pero vamos a ver después. Por esto es que si se fijan, los que tienen las guías masivas, la de Biusla, van a ver que hay una parte en que le están hablando de lo que se llama la presión venosa central. ¿Ya? No lo pesquen porque la presión venosa central es una presión, se lo voy a comentar porque si no, porque está anotado mal. Es una presión que uno mide en la yugular y la idea de eso es ver cuánto es la presión retrógrada. Si esa presión es muy alta, yo le digo, mire, usted tiene mucho contenido líquido, por lo tanto tiene que dar más diurético. Si la presión es muy baja, entonces te dice, me falta presión. Pero eso es netamente medicina y actualmente eso tiene solo una indicación médica, que usted está pasando fluidos hasta que la presión suba entre 12 a 15 mililitros de mercurio. No tiene otra. Entonces, la presión venosa central, úsenla cuando hagan medicina mejor. No se aprendan ahora eso. Así que no lo voy a preguntar. Fisiopatología del edema en afección renal, este lo tenemos clarísimo. Puede ser por excesiva retención de sodio y agua. Como dijimos recién, acá lo que va a actuar es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si el riñón está afectado, aumenta la renina. Y eso termina en que va a aumentar la aldosterona y va a retener sodio y agua. Por eso la gente que tiene problemas renales tiene que comer alimentos sin sal, igual que los cardiópatas, para no aumentar la presión. Se da la otra causa, que no es la que dije recién, es la del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico tiene que ver con pérdida de proteína, como dijeron al principio. Pierde proteína, disminuyó la presión oncótica y aumentó la hidrostática. Generalmente comienza en zonas de declive, o sea, vamos a ver pacientes caninos que empiezan con edema de las patas y después terminan con edema generalizado. Y por el uso excesivo de corticoides, esto es por dos motivos. Los corticoides o dañaron el riñón, porque los corticoides generan nefropatía renal, o la segunda es que el corticoide aumenta la permeabilidad, disminuye la permeabilidad vascular. Al disminuir la permeabilidad, lo que va a generar es que se acumule mucho líquido y por lo tanto van a tender a generar un edema por una extravasación de líquido solamente, no de proteína.
Por eso es que la gente tiene lo que se llama cara de luna. Hay gente que está hinchada, y esa es la gente que tiene cara de luna, es la gente que tiene cucha. En humanos, en humanos. Circulación linfática, normalmente, como les comentaba al principio, bueno, la primera clase, recuerden la circulación linfática, no se lo olvide. Por lo tanto, cualquier alteración que el sistema linfático está con una compresión, un trombo o algo, va a repercutir en la parte venosa. Recuerden que el sistema venoso va a drenar en el sistema linfático. El sistema linfático es como el basurero del cuerpo. Por eso es que el sistema linfático va a los linfonodos, y ahí es donde van a actuar todos los sistemas inmunológicos, los complejos de compatibilidad, todo lo que ustedes ven en inmuno. Por lo tanto, es muy importante que si esto está afectado, va a generar una alteración venosa y va a generar una alteración retrógrada. Lo mismo, si tengo un exceso líquido, usted tiene un paciente, por ejemplo, que usted lo ingresó al hospital y se le pasó el suero, que es súper frecuente, ese paciente, antes de hacer un edema pulmonar, que también es súper frecuente, va a tener todo ese exceso de líquido, va a ir a la linfa. Por lo tanto, antes de hacer un edema por exceso de líquidos o de fluidos, ese paciente siempre va a tener un aumento de líquido linfático. ¿Cómo lo puede ver? Fácilmente. Si yo estoy en cirugía, estoy operando el intestino, y lo que voy a ver es, el anestesista está en el suelo a chorro, y yo veo los vasos linfáticos porque se ven en el intestino, sé que me estoy pasando en los fluidos. ¿Ya? O sea, uno los vasos linfáticos los puede ver, y uno los ve. Si los ve, lo estamos pasando. Acá hay un esquema para que se acuerden bien cómo es la relación del sistema venoso, que está este corazón derecho, sistema venoso, sistema arterial del lado izquierdo. Entonces, recuerden siempre que el sistema venoso está en íntima relación con el sistema linfático, y que si, por ejemplo, tengo alguna alteración en algún linfonodo o ganglio linfático, voy a tener siempre una repercusión hacia atrás. Esa repercusión hacia atrás va a ir siempre hacia el sistema venoso, y por lo tanto voy a tener congestión venosa. ¿Está claro eso? ¿Sí? Causa obstrucción linfática, neoplasias, siempre lo más frecuente. Segunda, infecciosas, perros mordidos, por ejemplo, van a tener afección y contaminación del linfonodo, y ese linfonodo va a crecer de esta manera. O sea, es muy frecuente ver por infección por mordeduras alteraciones del linfonodo. Otras, traumatismo, resección quirúrgica, por ejemplo, que usted ligó el sistema linfático, son las principales causas de obstrucción. La mantención del edema, lo hemos seguido hablando todo este rato. Por lo tanto, si lo hablamos, se preguntan, ¿cierto? Entonces, el edema se mantiene, recuerden, por el riñón, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y la retención de sodio y agua. Perpetúa el edema. Ya. Ahora, ya hablamos del edema en el intersticio. Pero ¿qué pasa cuando el edema pasa del intersticio a las cavidades? ¿Ya? Eso es un líquido que puede estar a nivel torácico, o a nivel entre comillas, pleural, entre las pleuras, o a nivel abdominal, que se llama así. A nivel pleural, el derrame es frecuente por insuficiencia cardíaca, y ya dijimos que era derecho. ¿Por qué? Las pleuras, si se acuerdan de anatomía, drenan en el lado derecho, con la cava anterior, que es la cava torácica, o la cava craneal, perdón, la cava craneal. Por lo tanto, si tenemos una alteración del lado derecho, va a haber una congestión retrógrada y va a llegar a la pleura y vamos a tener un líquido con derrame torácico. Y la abdominaloasitis es frecuente en cirrosis hepática por congestión y también por hipoalbuminemia. Vean que acá dice, se suma la hipoalbuminemia a la hipertensión portal, sistema porta, y las enteropatías perdedoras de proteínas, como cuáles, como los síndromes de malabsorción, por ejemplo, insuficiencia pancreática, enfermedad inflamatoria intestinal. Todo eso va a generar enteropatías perdedoras de proteínas. Profesor, Dígame. cuando
está el edema en la pleura, el problema respiratorio, con la presión, eso? Sí, en la caja torácica tiene una presión que se llama presión negativa. O sea, usted no debería tener líquido en la caja torácica porque esa presión negativa hace que el pulmón se va a expandir fácilmente. Entonces, si hay líquido ahí donde no debe haber, lo que va a hacer es que el tórax no se va a expandir. Entonces ocurre a nivel clínico un síndrome que se llama disnea sincrónica, en que yo, por ejemplo, como no puedo expandir el pulmón, trato de expandir, pero no se nota y se expande más el abdomen. Entonces hacen esto, el abdomen, y después cuando logra expandir el pulmón, el abdomen ya se contrae. Entonces hacen este movimiento de tórax y abdomen. Se llama disnea o disnea sincrónico. Solamente usted viendo a un paciente que hace eso, usted sabe que tiene líquido en los pulmones, porque no se logra expandir. ¿Y eso puede ser crónico o es ya cuando...? Puede ser crónico si es un cáncer como mesotelioma pleural o una cardiopatía congénita. Eso es crónico. Y es agudo cuando, por ejemplo, tiene un gato que tenga un PIF, que es una peritonitis infecciosa felina, en que hay en que genera una secreción a nivel pleural, o puede ser también por trauma. Si tiene un trauma también va a generar eso. Son las distintas causas de líquido en el tórax. Por ejemplo, acá, cuando hablamos de ascitis, fíjense en este paciente en que tiene un abdomen totalmente prominente, o sea que no hay duda. Por aquí tienen que ver siempre puntos claves, como dijo su compañera, para la cronicidad. Esto no es de medicina, esto es de fisiopatología. Fíjense que aquí tenemos pérdida muscular, ¿no es cierto? Está caréctico. Entonces, la primera pregunta es, ¿crónico o agudo? Sin hacer medicina, ¿crónico o agudo? Crónico. Está con pérdida del tórax. Entonces, si yo le pongo esta foto a usted, yo no espero que usted me diga, no, tiene una ruptura, ¿qué puede ser? Una ruptura de la arteria aórtica abdominal. No, porque si no, no estaría así. Crónico. Y ahí empezamos a buscar todas las causas crónicas. Se sacó el líquido y se encontró este líquido que es un líquido amarillo. Esto lo vamos a ver ahora. Pero esto es ictericia. Para a nivel plasmático ictericia, que es amarillo. ¿Ya? Por lo tanto, este líquido se sacó. Es un exudado, lo vamos a ver ahora. Y el otro caso es esto, que es un derrame pleural. Este es un felino con líquido a nivel pleural, como dice con su compañera, y el líquido salió color amarillo. ¿Cuál es el color amarillo clásico en el tórax de los gatos? Es el PIF, que es la peritonitis infecciosa felina, y que es húmedo, porque hay uno que es seco que no produce líquido. Pero eso no me interesa que sepan que, por ejemplo, en la radiografía uno debería ver negro, así se ve el aire. Y acá, si se fijan, no se ve negro, se ve blanco. Y eso blanco se ve cuando hay líquido. Este paciente... Perdón, profe, ¿qué fue lo último? ¿Se ve cuando hay? Líquido, se ve blanco. O una masa tumoral. Se ve negro cuando hay aire. En la radiografía. Entonces, acá adelante debería verse negro y el corazón sería ver redondo. Acá se ve todo blanco. Por lo tanto, el líquido, ese líquido corresponde al líquido pleural. Ha tenido un derrame pleural. Entonces, acá vamos a ver un video que menos más que bajé el volumen. Se fijan, lo muy bueno acá es que están usando guantes, por eso lo grabé. Están haciendo lo que se llama la toracosíntesis y fíjense en que están sacando un líquido que es un líquido de color rosado. ¿Ya? Ahora vamos a ver la parte de líquidos, pero el líquido de color rosado puede ser o un transudado o un exudado séptico. Entonces, cuando uno ve este tipo de líquido, no, a ver no, porque me motivé en grabar esto. Ya, cuando vemos este tipo de líquido, ya sabemos que el paciente probablemente tenga o un tumor que se llama mesoteloma o, como le decía recién, un problema cardiogénico. ¿Ya? Eso es un derrame pleural. Mira, está pinchando en el tórax, el paciente posteriormente se ve más aliviado. Vamos a hacer. Ya. Entonces, digo. Profe, cuando se hace una toracocentesis y obviamente se saca el exudado dentro de la cavidad torácica y estoy ya tratando al paciente y vuelve a producirme el edema, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Usted quiere respuestas de medicina? Ya. Uno tiene que sacar líquido. Primero tiene que ver cuánta cantidad de líquido está sacando. Ya todo depende del peso del paciente.
Entonces, estándar, si usted tiene un paciente son más o menos 100 ml kilo. Si usted saca más de eso, usted debería pasar a la siguiente parte, que es un tubo de tórax, que uno coloca. En vez de esto, uno acá coloca un tubo de tórax, que es una Foley, y lo deja constantemente drenando hasta que resuelva el problema. Y la otra indicación del tubo de tórax es que si usted hizo 3 toracocéntesis en menos de 12 horas, también amerita tubo de tórax. O sea, si usted está en el túnel 8 y tuvo que hacer 3 veces sacar y hacer cantidades considerables, también coloca un tubo de tórax y con eso va a drenar constantemente el líquido hasta que resuelva el problema. Así como la indicación B. Sobre 7 ml es la primera indicación, ¿verdad? Sobre 100 ml kilo. Sobre 100 ml. Kilo. Porque se está dando, por ejemplo, de un ovejero alemán no es lo mismo que un Yorkie. Si un Yorkie le saca, un ovejero le va a sacar 3 litros a lo mejor, fácilmente. Lo otro importante, ya que hablo de medicina, uno nunca tiene que sacar todo el contenido. Nunca. Porque si usted saca todo el contenido, piénselo de esta manera. Que esto es fisiopatología, así que esto es entretenido. Los vasos sanguíneos a nivel del tórax están a cierta presión. Si usted tiene líquido, alteró la presión de esos vasos sanguíneos. Entonces yo le digo, mire, usted tiene una aorta y una cava súper apretada porque tiene líquido. ¿Qué pasa si yo lo que hice fue sacar todo el líquido? La cava y la aorta hizo esto. Al tiro se distendió su tamaño normal. Entonces el organismo va a colapsar porque no está adecuado para eso. Entonces usted saca y no saca todo. Por eso es que el error más común que uno ve es que el colega llegó y drenó todo y el paciente se hipotensó y falleció. Usted lo empezó a reanimar y no murió. Tiene que sacar no toda la cantidad de líquido. ¿Cuánto? Discutible, no hay un valor exacto. Pero siempre hay que dejar una parte adentro para después sacándole a poco. Pues sacó todo, toda la presión que estaba comprimiendo ahí se distendió rápidamente y el paciente colapsa. Eso es muy importante. ¿No convendría hacerlo progresivamente para que no pasara eso? Es que es progresivo. Es progresivo. O sea, uno va sacando incluso, ¿cómo dicen acá el ejemplo? Porque en general uno va sacando lentamente y si se fija, la jeringa que tiene la colega es una jeringa de 3 ml. Entonces, es muy pequeña y así ya se asegura de que no está sacando nada. Pues mire, 3 ml en un perro que este es un Dachshund, debe ser de 10 kilos, 8 kilos, eso es muy poco por vez. Si yo le digo, usted puede sacar hasta 8 kilos, 800 ml, de 3 son un montón de jeringas. Entonces uno lo que hace es sacar así. A uno, cuando está en el turno de noche, y yo lo hice muchas veces y me equivoqué, uno saca la de 60 y empieza a sacar rápido para vaciarlo rápido, pero es un error. O sea, usando jeringas chicas, usted se asegura al tiro que no va a cometer ningún error y lo está sacando lento. Pero eso sucedería solo cuando es plural. ¿O abdominal la pregunta? En abdominal se hace lo mismo. Pero esa en abdominal, como la cantidad de líquido que va a acumular es mucho más, ahí uno no entra con una de 3 o 5, uno entra con una de 20, hasta 60 dependiendo del tamaño. Pero en abdominal es lo mismo, todo se saca lento. Entonces, vamos a hablar de las diferencias entre transudado y exudado. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un recreo ahora, de 10 minutos. Vamos a pasar ahora a la parte de los líquidos. Como les decía, yo le hablé a grosso modo de que existen transudados y existen exudados. El transudado es un líquido que tiene como característica no ser inflamatorio. Entonces ya saben al tiro que si le digo no inflamatorio, no voy a encontrar celularidad. No debería tener ni neutrófilos, ni linfocitos, ni macrófagos, nada. Lo otro es que es un líquido claro, con una densidad baja, o sea, la concentración osmótica es muy baja, y baja cantidad de proteínas, no cero. Por lo tanto, el transudado, de palabra muy simple, debería ser blanco, blanco transparente. Si yo veo un líquido transparente, blanco, puedo decir, sin el análisis, que lo más probable es que sea transudado. La dificultad está acá, en el exudado. El exudado es inflamatorio, turbio, densidad alta, con proteínas y celularidad. Todo lo contrario. Por lo tanto, el exudado puede tener una gama de una gama. Una gama. El problema es que el transudado también tiene su qué. Existe el transudado puro y el transudado con apellido, que es el transudado modificado. Bien. El rosado que vimos que sacaban entonces era. El rosado, lo que le puedo decir que no era transudado puro. Pero sí puede ser un transudado modificado o un transudado aséptico. Que lo vamos a ver ahora.
Ahora sí. El color rojo para las proteínas o la sangre. Pero por ejemplo hay proteínas que también pueden cambiar la coloración. Pero es sangre, por lo tanto ya no puede ser un transudado puro. Ya pasa a ser un exudado o, ahí está la dificultad, el transudado que se llama modificado. Lo vamos a hablar ahora. El puro, este es facilito. El transudado puro es un acúmulo de líquido que va a ser asociado a un aumento de presión hidrostática. O sea, un paciente que usted pasó mucho fluido. Pasó tanto fluido que le generó un derrame a nivel torácico. Estamos hablando de una cosa imposible, pero que generó un derrame y por lo tanto generó líquido. La opción más frecuente, lo más común, es que tenga una falla cardíaca realmente derecha y que a lo mejor va a sacar transudado o bajó mucho la presión, la proteína. Bajó la proteína y por lo tanto, como dice acá, disminuyó la presión osmótica y generamos un líquido claro, de color claro, con una densidad inferior a 17 y proteína bajo 3. En algunos casos pudiera ser amarillo, pero amarillo muy transparente. ¿Ya? Amarillo, pero amarillo fluorescente. Ahí podría ser esto. Aquí está el problema, que es tan difícil. El transudado que se llama transudado modificado. ¿Cómo lo vamos a saber? Imposible. O sea, usted va a decir, transudado puro si está claro, transparente, y todo el resto es lo mismo. Transudado modificado o exudado aséptico. Transudado modificado o exudado aséptico. No lo vas a saber a menos que haga un análisis del líquido. ¿Por qué? Porque el transudado modificado va a ser un líquido con proteínas superior a 3 gramos por decilitro y una densidad superior a 1017. Pero con un límite que se lo voy a mostrar ahora. Y el recuento de células llega hasta 7000. ¿Por qué? Porque sobre 7000 pasa a ser un exudado. ¿Ya? O sea, también por eso le decía, la diferenciación va a ir respecto al análisis del líquido. Profe, pero simplemente este se podría confundir con un exudado. ¿El del perro? ¿El que vimos? Sí, ese es. O un exudado, un transudado modificado o un exudado aséptico. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Si yo digo que es un mesotelioma, que es de un cáncer, probablemente tenga más células y sea un exudado aséptico. En cambio, si es solo cardiogénico, puede ser un transudado modificado, porque igual tiene muchas células, por lo menos sanguíneas. ¿Sí? Puede ser cualquier otro. Entonces, aparece por procesos de presión hidrostática aumentada. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva. Si el paciente tiene eso, el que vimos recién en Taxam, entonces va a ser una insuficiencia cardíaca congestiva. O la otra opción es que tenga una obstrucción de venas o vaso linfático por tumores intratorácicos. La segunda opción es que tenga un tumor en el tórax, un timoma a lo mejor, y va a generar una obstrucción y va a eliminar líquido. Y la tercera, no, ahí está. Y el exudado puede ser una gama infinita de opciones. Dos formas de clasificarlos. Dos formas de clasificarlos. Como el exudado séptico y aséptico. El séptico es el infeccioso y el aséptico es el no infeccioso. O la otra forma es esta, en que va a ser seroso, fibrinógeno o supurativo. Asumiendo que el supurativo probablemente sea el séptico. Si yo les digo siempre la palabra séptica, 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 recuerden que estamos hablando de un foco infeccioso. Entonces, si yo les pongo en la prueba, el paciente tiene sepsis, ustedes van a decir, y tiene líquido, y digo, líquido en el tórax, un exudado supurativo o un exudado séptico. Porque yo les puedo decir, bueno, y si fuera si fuera una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, por un trauma, pero no es séptico, a este paciente, lo acuchillaron. Lo acuchillaron, pero el cuchillo justo iba estéril, un cuchillo quirúrgico. Van a ver células neutrófilas, ¿no es cierto? Pero no van a ver una infección de por medio. Y eso es supurativo, porque los neutrófilos también van a las zonas inflamatorias, pero no es séptico. Entonces, el séptico siempre va a ser supurativo, no así el supurativo siempre va a ser séptico. ¿Está claro? El séptico puede ser va a ser supurativo, pero supurativo en casos muy especiales no va a ser séptico.
Ahora, en general sí, pues, si tiene neutrófilo es superatípico. Y estos dos, el seroso y el fibrinógeno, son los que se conocen como exudados asépticos. Por lo tanto, vamos a tener el seroso, que va a ser cuando tenemos bajas proteínas con muy poca celularidad, y el fibrinógeno es con grandes cantidades de proteínas y fibrinógenos que pueden venir de la fibrina. Por ejemplo, la peritonitis infecciosa felina es un líquido amarillo, no es supurativo, no hay neutrófilo, pero sí hay grandes cantidades de proteínas, por lo tanto sería un exudado fibrinógeno, ¿ya? Eso. Pero generalmente se le llama exudado aséptico, por si acaso. Entonces, esto lo tienen en su paper de lectura. Esto es un buen resumen, es que es muy fácil, como les decía, porque acá están los límites. Entre 1000 y 7000 células, transformado modificado. Sobre 7000 células, exudado. Proteína sobre 3, exudado. Proteína entre 2, 5 y 7, transformado modificado. Proteína menor a 3, transudado. ¿Ya? Pregunta de prueba también. Es lo único memoria. No va a leer la memoria. Pero es. ¿Qué es lo que es el quilotórax? Otro tipo de exudado. El quilotórax se le llama cuando tenemos un líquido que es quiloso. El kilo viene de los kilomicrones. Los kilomicrones son lipoproteínas que transportan triglicéridos. ¿Se anotó? Ah, ya. La hoja está toda. Vienen de los kilomicrones, y los kilomicrones vienen del intestino, que es como se transportan los triglicéridos de cadena grande. Es un igual sistema linfático. Sí, exactamente. El sistema linfático va del abdomen, pero el sistema linfático torácico. Entonces, si yo digo tórax, estamos hablando de tórax, ¿no es cierto? Kilo es sistema linfático tórax. Entonces, ahí viene todo lo que es líquido linfático, pero este viene con un alto contenido de kilomicrones. Los kilomicrones, como les decía, son las lipoproteínas que transportan triglicéridos desde el intestino. Eso es fisiología. ¿No conocen los kilomicrones? ¿No? Ya, muy rápido. Cuando nosotros comemos, las grasas, se han visto, existe el ácido graso de cadena mediana, corta y larga, y grande, ¿no es cierto? Los ácidos grasos de cadena corta pasan directamente del intestino al sistema porte y al hígado. Pero de cadena grande, mediana y más mediana grande, no pueden hacer eso porque, como dice su nombre, son muy grandes. Entonces se forman lo que se llaman micelas y se forman los kilomicrones. Y eso lo que hace es, van por los vasos linfáticos, dan la vuelta y terminan yendo al sistema porta de manera indirecta. De ahí se abren, liberan los triglicéridos y los ácidos grasos y van al sistema sanguíneo. Entonces, cuando uno ve el kilotórax, si yo les digo, esto tiene grasa, ¿de qué color yo debería ver un kilotórax? Amarillo. No, porque la grasa... Ah, pero ¿qué dice la grasa? Pues la grasa amarilla es usted. No, la grasa no es amarilla. ¿Qué color es la grasa? Blanca. Blanca, ¿no es cierto? Leche. Entonces, esto es lo que se conoce como contenido lechoso. Usted va a sacar y va a ver leche. Ni siquiera puso leche. La otra se puede generar por una obstrucción del flujo linfático. Si tiene un tumor en el conducto linfático, se va a generar por tumores, por traumas, infecciones, la hidrofilaria, que es un parásito que no está en Chile hasta ahora, que es un parásito cardiológico, y puede ser también espontáneo. Enfermedades inmunomediadas espontáneas también van a generar grados de kilotórax por afección de la linfa. Y eso usted lo van a ver por un líquido lechoso o quiloso que es graso. Si usted analizan esto, van a tener altas concentraciones de ácido graso. ¿Ya? Entonces, tres tipos de secreción de líquidos: kilo, exudado, transudado. El transudado, dos diferencias: puro o modificado. El puro, claro, transparente, claro. Aumento de presión hidrostática, esa es la causa. El modificado tiene un poquito más de proteína, puede ser un poquito más turbio, y eso puede ocurrir cuando tenemos baja la presión oncótica, por lo tanto sale más líquido, o una alteración cardiológica derecha.
Después pasamos los exudados. Dos formas de clasificarlo: séptico o aséptico. El séptico salió pus. El gato mordido salió pus. Por lo tanto, ese paciente es séptico y es supurativo. Y la otra es el aséptico. Por ejemplo, un gato con PIF. Es un líquido amarillo con mucha proteína, pero no hay una infección de por medio. Y los asépticos se pueden clasificar también como sedosos o fibrosos. Sedosos, dependiendo de la cantidad de proteínas, o fibrosos si hay fibrina. La fibrina muchas veces viene de fallas congestivas derechas. Y son líquidos que no coagulan, por si acaso. No es un dato netamente de medicina. Ustedes saben, ya, no importa, estoy igual. Cuando ustedes saquen un líquido y ustedes vean que hay sangre, ¿cuál es la diferencia entre si es sangre fresca o es un exudado? Yo digo, yo saqué el líquido de ese perro y parecía sangre. ¿Cómo sé si es sangre o no es sangre? Porque coagula o no coagula, efectivamente. Si es sangre fresca porque se me rompió un vaso sanguíneo, va a coagular. Si no coagula, entonces ese líquido no vino con fibrina y por lo tanto no va a coagular. Yo lo hago así y está 1 hora sin coagular. Así saben si un líquido es un tipo exudado por una ruptura y tienen que operar el tiro y cerrar ese vaso arterial, o tranquilos que es crónico y probablemente sea una falla cardiológica. Es un dato muy grosso. Fiebre e hipertermia. La última parte. Sabemos que los líquidos pueden ocasionar fiebre. Si yo te digo que tengo un exudado, un exudado séptico, lógicamente voy a tener fiebre. Pero si tengo, por ejemplo, un PIF que no es séptico, a lo mejor voy a tener fiebre. A lo mejor si tengo un paciente cardiogénico con ascitis, no voy a tener fiebre, pero voy a tener hipertermia. Ese paciente está con un distrés respiratorio sincrónico, como le dije recién. Está respirando así, le cuesta respirar, jalea más y la temperatura va a estar en 38, va a estar en 39, 39,5. ¿Pero eso es fiebre? No, porque la fiebre es cuando tenemos problemas en la disipación de calor. Perdón, la hipertermia. La hipertermia es cuando hay un problema en la disipación de calor. O produzco mucho o elimino poco. Si eso pasa un punto de quiebre, voy a pasar la fiebre. Y aquí van a hacer alteraciones que van a modificar de manera abrupta la pérdida o producción de calor. Vamos a hablar en caninos y felinos, fiebre con temperatura sobre 39,5. Recuerden que los reptiles tienen otra temperatura, los caballos de cuidado qué temperatura tienen, asumo que es la misma, pero especies son distintas a la temperatura. Por lo tanto, perros y gatos van a tener sobre los 39,5. ¿Quién tiene más temperatura? ¿La raza pequeña o la raza grande? ¿Quién tiene más temperatura? ¿La raza pequeña o grande? La pequeña. ¿Por qué? Porque yo le digo, el pequeño tiene 39,5 y el grande tiene 38. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Por qué el perro pequeño tiene temperatura más alta que el grande, por ejemplo? Tiene menos ¿Eso era porque no termorregula? No, es por el metabolismo. El metabolismo es mucho mayor en razas pequeñas que en razas grandes. Por lo tanto, al aumentar el metabolismo produce calor y va a tener temperaturas más altas en razas pequeñas. Igual que los gatos tienen frecuencias cardíacas muy altas, también tienen un metabolismo muy acelerado y la temperatura generalmente no va a ir a los 38, va a ir siempre a los 39, 39,5. Entonces, ¿cuáles son los factores de producción de calor? El metabolismo basal, la radiación solar, la actividad física y la alimentación. Alimentos calóricos. Perros obesos. El perro obeso es claramente hipertérmico, por eso ese perro jalea. Y la pregunta, la consulta clásica en el verano, clásica. El perro está jadeando, que usted busca el corazón, la serografía, y alguno busca la enfermedad de Cushing, que uno se jadeó. Ese perro es gordo y por eso jadea. Listo. No hay que circuncar. Entonces, el control de temperatura va a ser, ¿qué aumenta la temperatura? La oxidación de alimentos, alimentos calóricos. La circulación, si está corriendo, hay mayor circulación. La actividad muscular y la respiración. Si el perro jadea para eliminar calor, a su vez el jadeo produce más calor. Por lo tanto, es un paciente que va a producir mayor temperatura. Por eso les decía que el paciente con líquido en el tórax
va a jadear más y también va a producir más calor. ¿Ya? Y creo que bueno, va a eliminar medios como la convección, conducción, radiación y evaporación. Cuarto básico, así que no lo vamos a hablar. ¿Dónde se regula el calor? La temperatura se va a regular en el hipotálamo. Y esto se va a regular en distintas partes. Hipotálamo posterior o hipotálamo anterior. La respuesta del frío va a ocurrir en el hipotálamo posterior, mientras que el anterior se va a estimular por el calor. O sea, si yo estimulo, si yo tengo calor, voy a estimular el hipotálamo anterior. Si tengo frío, voy a estimular el hipotálamo posterior. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Fácil. Si yo estimulo el anterior, va a ocurrir ¿por qué? Porque tengo calor, por eso está en rojo. Y eso va a generar decae de vasodilatación, sudoración y temblores. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, vamos a tener todos los mecanismos para perder calor. Y eso va a ocurrir en el anterior. Entonces, si yo tengo un trauma o un golpe encefálico, esto se va a alterar y ustedes pueden ver un paciente con T con calor, incluso con fiebre, solo por T. Dijo que el anterior producía temblor igual, pero el anterior. Produce vasodilatación, sudoración. Ah, sí, muy bien, yo me equivoqué. El posterior produce temblores, porque el posterior es para el frío. Sí. Como les dije en la primera clase, grábenme nomás, pues si me equivoco, esto es lo que vale, como ahora. Sí. El anterior entonces produce vasodilatación y sudoración, y el posterior, que se estimula con el frío, va a producir temblor. Todo lo contrario. ¿Ya? Entonces el TEC, ¿qué va a producir generalmente? Hipertermia, ¿ya? Fiebre. Y eso es perjudicial para un TEC, porque si yo tengo fiebre e hipertermia, también voy a generar mayor irrigación a nivel sanguíneo. Y un cerebro con TEC no puede recibir irrigación porque trabaja más y se empeora. Por eso es que hay muchas terapias de TEC que no tienen que ver con esto, pero que la idea es bajar el metabolismo del cerebro y por eso se enfrían. La terapia de enfriamiento clásica, que no se hace mucho en veterinaria, pero en humanos los congelan casi para apagar el cerebro. Entonces, ¿cuál es la patogenia de la fiebre? Porque la fiebre es patológica, nunca es fisiológica. La hipertermia es fisiológica. Las patogenias son infecciones, traumatismo, neoplasia, accidentes vasculares, autoinmune o metabólica aguda. O sea, todo genera fiebre. Y aquí se lo recalco. Todo genera fiebre. Es un grave error que usted por fiebre de antibióticos. Es el error más frecuente que tenemos. Usted dice tiene 41, perfecto, me da un antibiótico. Y si tiene un tumor, si es un accidente vascular, y si es autoinmune, y si es un traumatismo no infeccioso, no quiere decir el antibiótico. Por lo tanto, hay que tener ojo ahí. Nunca dar antibióticos con fiebre, a menos que tenga el foco infeccioso identificado. Si no, el antibiótico está contraindicado. ¿Cuál es la fisiopatología de la fiebre? Y la idea de hacer la clase hoy día es esta. El resto de la pura medicina o fisiología. La fiebre se va a producir por agentes pirógenos que van a generar, o patógenos que van a generar aumento de las sustancias que se llaman pirógenos endógenos. Un pirógeno es un mecanismo que estimula la producción de... que estimula el aumento de la temperatura. Es un pirógeno, ¿ya? Y pirógenos son principalmente lo que son las citoquinas inflamatorias. ¿Cuáles? La 1, la 6, el interferón, el factor de necrosis tumoral. Por eso es que si yo les digo, ya, yo tengo un tumor no es una infección, pero un tumor va a estimular la interleuquina inflamatoria, por eso el tumor crece, por eso se hematiza. Si yo tengo un traumatismo, aumenta. La enfermedad autoinmune es sistema inmunitario activado, sobreestimulado. También va a generar estos pirógenos endógenos y va a generar fiebre, pero aquí no hay infección. Por lo tanto, esto, el estímulo de cualquier cosa que estimule el sistema inflamatorio, va a generar fiebre y no necesita antibiótico, por si acaso. Entonces, los pirógenos pueden ser endógenos o pueden ser llamados exógenos. Digamos. ¿Profesor, fiebre se llama cuando es generalizado o puede ser solamente en una zona? ¿Cómo? ¿Generalizado? ¿Cuándo una zona? O sea, por ejemplo,
tuvo un golpe, que a veces hay un mejor No, fiebre, el término fiebre siempre es generalizado porque se afecta con las prostaglandinas y el hipotálamo. Si no, no es fiebre. No sé cómo se puede llamar el aumento de calor local. Pero siempre es fiebre cuando es generalizado. No hay fiebre local. Es un mal término coloquial, por si acaso. La fiebre siempre es generalizada. No existe la fiebre local. ¿Por qué? Porque, como les decía, el diagnóstico de fiebre es por alteración hipotalámica, por si acaso. Entonces, los pirógenos, cuando yo les digo endógenos o exógenos, siempre van a terminar acá. Pero yo les digo que son exógenos cuando, por ejemplo, por una infección, un trauma, una neoplasia, un accidente, voy a estimular a los endógenos. Y los endógenos, yo les digo, pirógenos endógenos primarios, cuando esto no es necesariamente estimulado por nada externo. ¿Ya? No vuelvo a repetir. Los pirógenos son los que aumentan la temperatura. ¿Cuáles son los pirógenos endógenos? Estos. Pero estos se pueden estimular por pirógenos exógenos o por pirógenos endógenos, propiamente tal. Entonces, si yo tengo un trauma, es un exógeno. Pero el trauma, un paciente acuchillado, no es que el cuchillo vaya a generar la fiebre. El cuchillo va a estimular al endógeno, va a generar la fiebre. O sea que me salto un mecanismo o lo hago directamente acá. Cuando se estimula un pirógeno endógeno sin necesariamente el exógeno, todo lo que sea interno. ¿Qué cosa? Bueno, una enfermedad autoinmune, por ejemplo. ¿Ya? Eso es como el principal. No tengo ahora en la cabeza otro así para rápido. Pero enfermedad autoinmune estimula el sistema inmune y no tiene ningún estímulo exógeno. ¿Ya? ¿Lo tenemos claro eso? No confundir. ¿Qué es lo que hace el pirógeno endógeno? El pirógeno endógeno va a ser una proteína que por diferentes agentes infecciosos, ya sea microorganismo o otro, va a producir todas las estímulos de las células inflamatorias. Y las células inflamatorias van a generar la citoquina, la interleuquina, todo lo que quieran. Esto leal, porque en realidad no vamos a hacer eso. Lo mismo que hemos hablado con este rato. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo un macrófago. Ese macrófago, esto es puro inmuno. Recuerden que el macrófago va a exponer al patógeno, tengo antes que esto, yo lo puse, voy a tener una célula presentadora de antígenos. ¿Ya? ¿Cuál es la principal célula presentadora de antígenos? La principal célula presentadora de antígenos, ¿usted quiso lo inmuno? El principal presentador de antígenos son las células dendríticas, son las mayores presentadoras. Entonces, tengo una bacteria, la célula dendrítica la presentó. ¿A qué se la presentó? Bueno, por ejemplo, a los linfocitos B, los linfocitos T. ¿Qué hace el linfocito T? El citotóxico, que es el CD8, va a destruirla. ¿Y quién va a sacar todo eso? El macrófago. Por eso es un paso previo a todo eso, posterior, el macrófago. Y el macrófago va a estimular citoquinas inflamatorias, la 1, la 6, que son las principales. ¿Y esas a dónde van a ir? Mire, la pasa, vuelve contigo. ¿A dónde va a ir? Al hipotálamo anterior. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una inflamación, vamos a ir al anterior. El anterior va a aumentar la síntesis de prostaglandinas. Y las prostaglandinas que van a generar aumento en el checkpoint de temperatura. ¿Cuánto? En vez de ser normal para mí 39.5, va a ser 41.42. Si yo aumento ese checkpoint, entonces lo que ocurre es que mi organismo, entre comillas, piensa que es algo fisiológico. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el metabolismo y genera vasoconstricción periférica. Si yo aumento el metabolismo, voy a aumentar la producción de calor. Pero si tengo vasoconstricción periférica, ¿qué ocurre? No elimino el exceso de calor. Y es por eso que ustedes están temblando muchas veces, porque si se fijan las manos están heladas, yo tengo fiebre. Eso tiene que ver con que la prostaglandina generó una vasoconstricción
a nivel periférico y eso va a generar la fiebre. O sea, la fiebre lo que se produce en el hipotálamo, que lo que va a generar aumento de prostaglandinas. Gracias a las prostaglandinas van a generar un aumento en el metabolismo con mayor producción de calor y evita la pérdida. Es el mecanismo por el cual se produce la fiebre. Esto va a generar un aumento en el control de temperatura. Por lo tanto, lo patológico pasa a ser fisiológico. Por eso el organismo no se protege de la fiebre. Profesor, entonces hay receptores en el hipotálamo anterior para el Alzheimer y ¿Lo estás escuchando? El para la receptor, interleuquina. sí. Todas las citoquinas inflamatorias en el hipotálamo anterior van a estimular una mayor producción de prostaglandina. Eso es lo que le llega al hipotálamo. Sí, la citoquina. Y ahí se produce más prostaglandina, aumenta el punto de control y genera más calor y tiene menos fiebre. Ahora, la fiebre no es tan inocua. La fiebre produce daños. Y por eso puede producir daños celulares directos. Por ejemplo, la citoquina inflamatoria puede generar una respuesta inflamatoria sistémica y estas mismas pueden generar daño de permeabilidad, lo que hablamos recién en edema. Puede generar daño de membrana, daño de permeabilidad, todo esto lo genera la citoquina inflamatoria. Y a nivel sistémico puede generar translocación intestinal. Perro con fiebre, perro con diarrea. ¿De dónde viene la diarrea? Uno se pregunta, pucha, ¿cómo tiene diarrea? Si no es intestinal, no comió nada, ¿por qué tiene diarrea? Bueno, una de las causas es por la fiebre. Mucha citoquina inflamatoria dañan órganos lábiles. Y uno de los más lábiles en nuestro cuerpo es el intestino. ¿Ya? La otra causa es la hipoxia, pero para ahora, para el fin de esta charla, es la fiebre. La hipertermia, el calor, lógicamente es citotóxico, pero eso hay que eliminarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es citotóxico? Porque recuerden que todas las actividades enzimáticas, todas las actividades mitóticas, todas las actividades celulares tienen que tener una temperatura estable. Si va a afectar la temperatura, no va a haber daño a esa célula y va a morir. Por eso las células se congelan, los espermios se congelan, porque no hay mitosis, los embriones, todo eso que quieran ver en reproducción. Y a nivel enzimático, si yo subo mucha temperatura, no se va a producir o se va a dañar la célula y no va a haber formación enzimática. ¿Ya? Todo esto es daño celular, enzimático, mitocondrial. Efectos locales. Si yo tengo una dilatación capilar, la gente tiene fiebre, se puede poner a ruborizar, y eso también puede generar un daño en ese vaso y generar edema. Hay gente que, por ejemplo, puede tener fiebre y va a generar, si ustedes le tocan acá, va a estar blanco y no va a volver a su color normal. Eso es por edema. Efectos sistémicos, bueno, la hipertermia, como les decía, la rotación bacteriana, daño a nivel renal, generalmente va a generar una tercera filtración glomerular con daño de alteración del luz de ketimina, cardiológico, vasodilatación, ¿qué va a generar la vasodilatación? Hipotensión, porque el corazón tiene que trabajar mucho más. Disfunción neurológica cognitiva, aquí no la pasa que tiene fiebre y está volado. La sanguinasa hepática, el hígado es un chillón, igual que el intestino, y aumenta mucho la sanguinasa hepática. Y esto es importante. Coagulopatías, trombocitopenia y falla multiorgánica. Coagulopatías. La coagulación, al igual que lo que dije recién, la actividad enzimática, la mitocondria, la coagulación necesita una temperatura. Si la temperatura está alterada o muy alta, va a generar hemorragias. Por eso un paciente con fiebre constante y muy alta genera hemorragias. ¿Ya? Podría decirse hemorrágica, esos sangramientos de mucosa. El NUS es el nitrógeno ureico sanguíneo, que se produce en el hígado y lo termina eliminando el riñón. Si el riñón no lo elimina porque tiene un daño, va a aumentar. Y la creatinina se produce a nivel muscular. Profesor, ¿cuánto tiempo puede estar un animal con fiebre sin sufrir daños? No tengo idea. Nunca lo he leído. No sé cuánto tiene que estar un animal sin fiebre, lo que sí les puedo decir es cuánto puede aumentar un animal. Se sabe que hasta 41 grados Celsius, no sé por cuánto tiempo, un paciente no tiene tanto riesgo. Pero cuando sube los 42 hacia arriba, el paciente tiene una mortalidad mucho más rápida. Si ese paciente se la bajó rápido, va a morir.
el shock de calor, que el típico bulldog que en el verano llegaba a sacar a pasear a las 12 del día, llegaba con temperatura sobre 42, ese paciente tiene edema pulmonar. ¿Por qué? Por lo que dijimos en la extravasación. ¿Hipertermia es lo mismo que el shock térmico? ¿Hipertermia es lo mismo que shock térmico? No. Hipertermia es fisiológico, temperatura aumentada. El shock térmico es más allá de la fiebre incluso. Y la definición de shock la muere después, pero es una alteración vascular que es por la temperatura excesiva y el paciente generó vasoplexia, o sea, ya no hay contracción de los vasos sanguíneos. Y ahí fallece. ¿El efecto de la fiebre ayuda en la inmunidad adquirida? ¿Tiene alguna relación con eso? La fiebre con la inmunidad adquirida. ¿Cómo es eso? Porque uno ve que cuando tienen infecciones, tienen fiebre, hay un proceso como... ¡Ah! Ya lo entiendo. Sí, pues lo que hace la fiebre es que la fiebre, en una primera instancia, la fiebre, ¿qué es lo que es? Es una expresión del efecto inflamatorio del organismo. Por lo tanto, no es que la fiebre sea buena, es que es una consecuencia de un efecto inflamatorio. Por lo tanto, va a pasar sola, probablemente. Entonces, no es que usted no baje la fiebre por si acaso, pero bájela sin remedios que bajen los factores inflamatorios. Baja con paño, con ese tipo de cosas. Pero usted, por ejemplo, si toma un paracetamol con antiinflamatorio, que es una fiebre para manejar una infección leve, usted está evitando que el cuadro pase. Si la fiebre no es que sea buena, es una consecuencia de un cuadro inflamatorio. ¿Que va a pasar sola? Sí, pues si usted tiene una fiebre o fiebre va a pasar sola. Pero usted puede bajar esa fiebre, sí, la puede bajar, pero nunca con paracetamol. Porque si usted toma paracetamol en un cuadro inicial febril, por ejemplo, de un resfrío, usted lo que está haciendo es disminuir los factores inflamatorios y puede predisponer a una infección mayor. Entonces el paracetamol se guarda si usted está con 3 días en cama con fiebre, o si le dio fiebre 2 días no puede comer. Ahí usted toma paracetamol, si no, no tome, porque la inflamación es buena. Eso se refiere a su compañera con que Si se baja la temperatura muy rápido, el cuerpo se tiende a compensar, ¿puedo recomendarle hacerlo cuando tienen temperaturas muy altas? Ya, dos cosas con bajar la temperatura. Una es, no se puede bajar rápido porque puse lo que se llama vasoplegia. Está todo distendido, los vasos sanguíneos dilatados, los internos y los externos están comprimidos. Usted baja mucho la temperatura, los vasos de adentro, que son los que están aumentando el metabolismo, van a contraerse, va a crear vasoplegia y no va a irrigar más sangre y va a fallecer. Y lo otro es por eso, perdón, más que lo otro, es por eso que cuando uno tiene el contrario, que es la hipotermia, uno nunca sube la temperatura de afuera hacia adentro, la sube de adentro hacia afuera. O sea, esos vasos, por el contrario, como les decía, en hipotermia están los vasos internos, están vasos contraídos. Entonces usted en un gato o le hace un enema rectal o coloca el suero más caliente para que de adentro hacia afuera haga eso. Si usted, por ejemplo, le pone calor de afuera va a haber vasodilatación, adentro está contraído y la sangre se va a ir hacia afuera, no hacia el corazón ni al riñón y va a fallecer. Ese es el lado contrario, que es la hipotermia. ¿Otra pregunta? Profe, habló de la vasoplegia. ¿Hay forma de tratarla a pesar de que es súper complejo ya Es que depende de la causa. Porque digo, cuando yo hablo de vasoplegia, estoy hablando de que no se movió el vaso. ¿Por un tema térmico? Por un tema térmico, no. Si usted tiene vasoplegia por shock térmico, está hablando del paciente bulldog. Y yo bulldog y está pléjico porque ese vaso ya no se movió, no se va a mover más. No se va a mover más. Entonces uno lo que hace es, si llegó jadeando, uno baja la temperatura rápida, ahí sí que la baja rápidamente, pero con toalla, con frío, porque ese paciente está muriendo. Es un caso un poco distinto a la fiebre común con temperatural. Ahí hay que bajar más o menos rápido. Si usted la bajó y no está en México, vivió. Pero si quedó en México, no lo va a hacer. Por eso muere los shock térmicos. ¿Ya? Ya, ¿estamos listos entonces? Nos vemos la semana.